quiero iniciar una serie que he titulado Luchando contra el Mal. El mes pasado, en marzo, estuvimos trabajando el tema de la sabiduría, pero ahora estamos iniciando abril, que es un mes muy especial, es el mejor mes del año, es abril, bendiciones 1000. Luchando contra el mal es la serie que queremos iniciar en el mes de abril. Para eso vamos a mirar hoy el primer tema, lo he titulado Así comenzó todo. Así comenzó todo. Y si queremos saber dónde comenzó todo, ¿en qué libro tenemos que leer? En Génesis. Entonces, mírenme acá un momento, mis queridos amigos y hermanos. Génesis significa origen o principio. Y es uno de los libros que suponemos que Moisés escribió. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los 5 libros de la Biblia que le llamamos el Pentateuco y que entendemos que Moisés los escribió. Y en Génesis tenemos la creación de todas las cosas, el relato de la creación de todas las cosas y también la creación del hombre. Pero también tenemos el relato en el capítulo 3 de Génesis que popularmente los teólogos, los biblistas le han llamado la caída. Ahí, así se le llama a ese capítulo, la caída. Vamos a leer el capítulo 3 con la idea de encontrarle origen o fundamento al tema del mal o la maldad. Yo le pregunté a Siri qué era la maldad. El Siri es la inteligencia artificial de los iPhone, que compite con Alexa y con Oye Google, pero es mejor Siri. Me dijo Siri que la maldad tiene que ver con aquellas cosas que producen dolor al ser humano, y que la maldad que el ser humano practica se le llama perversión. Me pareció interesante. Siri como que es teólogo y todo, pero en realidad el tema del mal que queremos tratar en el mes de abril incluye aquellas cosas que nos hacen mal a nosotros, que nos produce dolor o malestar, o una vida desordenada o una vida sin fruto, pero también aquellas cosas que nosotros hacemos mal y que tiene que ver con el pecado. A ver, si yo puedo ser un poco más práctico. Todos nosotros nos enfrentamos todos los días a hacer el bien y luchamos contra el mal. El mal no necesariamente una personalidad solamente, que entendemos que Satanás es el que hace el mal y que promociona el mal, pero teológicamente hablando, en la Biblia podemos encontrar que Dios también puede hacernos mal. La pregunta es, ¿Él quiere hacernos mal? No, lo hemos dicho muchas veces, pero Él está sobre el bien y sobre el mal. O sea, no es que el mal le pertenece al diablo y el bien al Señor. Eso no es verdad. Es como decir que las tinieblas son del diablo y la luz es de Dios. Pues no, tanto las tinieblas como la luz son de Dios. El Señor es el Dios de vida, pero también el Dios de la muerte. Él es el Señor. Él es el Señor. Tenemos un problemita ahí técnico, pero si ya parece que sus manos tienen poder. Muy bien. Haider, para los que no lo conocen, nuestro sonidista. Entonces, estamos hablando del mal, y el mal está en los cables ahí que reprender. Entonces, quiero dar la introducción en cuanto a esto. Todos nosotros tenemos problemas, y de alguna manera los problemas que tenemos provienen de alguna fuente del mal. Poniendo los fundamentos del asunto, los teólogos y los estudiantes de la Biblia dicen que hay 3 fuentes de mal: el mundo, la carne y Satanás. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y Satanás. El mundo es el sistema de cosas que se opone a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La carne es
los deseos y las iniquidades de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos incita a satisfacer los deseos pecaminosos de nuestros sentidos. A eso se refiere la carne. No es necesariamente el cuerpo, sino los deseos del cuerpo. Y en tercer lugar está Satanás, que tiene otros apelativos como la serpiente antigua, el diablo, Belcebú, el chanclas, le dicen en otras partes, el coco. Pero realmente es una personalidad, es un espíritu creado por el Señor, pero revelado desde el cielo, tirado, lanzado a las profundidades de la tierra, que ha querido ser como Dios desde el principio, porque se halló en él soberbia y orgullo y quiso ser como el Altísimo. Básicamente esto es Satanás, ¿sí? Entonces tenemos esas tres fuentes del mal: el mundo, la carne y Satanás. Estoy tratando de dar un fundamento acerca de esto. Ahora, estoy diciendo que los problemas que nosotros tenemos son parte de la vida, pero muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con alguna fuente de maldad o de mal. Se producen por la carne, se producen por el mundo en que vivimos, o se produce por la acción o las obras del diablo. Vamos a leer Génesis capítulo 3 y vamos a poner un fundamento teológico bíblico para nuestra serie en este mes de abril, porque ahí comenzó todo. Si usted tiene una Biblia, ábrala ahí. Voy a leer la versión Reina Valera. No sé cuál es esta versión, Haider, la NBI, no sé. Si me permiten iniciar, no sé si todos tienen la versión Reina Valera. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el capítulo 3? No, primera palabra. Pero. ¿Sí? ¿Cuál es la primera palabra? Pero. Pero nos dice un contraste, ¿cierto? Pero es el problema. ¿Se han dado cuenta que cuando podemos poner la luz, por favor? Negro, por favor, prenda la luz, gracias. Gracias. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, un vehículo y le estamos mirando las bondades del vehículo, mire, este vehículo es súper económico, grande, espacioso, es automático, el color es maravilloso, no sé por qué. Pero, ¿cierto? Usted dice, todo iba bien, ¿cierto? O usted está hablando de la pareja que conoció, de la chica. Dice, mire, una muchacha juiciosa, bonita, profesional, de una buena familia, pero no es cristiana. ¿Sí? Dicen, qué problemita. El capítulo 1 y 2 de Génesis es lo mejor que podemos encontrar en la Biblia. El capítulo 1 y 2 de Génesis es lo mejor que puede haber en la escritura, porque todo lo había hecho Dios nuevecito, era bueno y justo, todo lo que había hecho el Señor. Y solamente tenemos una paginita de la Biblia donde todo era perfecto. Pero, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta. Podemos seguir leyendo ahora sí. Más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió.
En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Hasta ahí. Este no es un mensaje convencional, no tiene 3 puntos: conclusión y aplicación. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Un estudio de Génesis 3 y luego miramos qué es lo que Dios está hablando. Porque cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, somos edificados, somos bendecidos, también somos exhortados, nos llama la atención, somos sacudidos por su palabra, pero finalmente siempre seremos bendecidos cuando nosotros queremos escuchar a Dios. Dios siempre nos habla, solamente que nos cuesta trabajo entenderle. Siempre el Señor nos habla, siempre. Y tal vez personas vengan esta mañana golpeados por algún tipo de mal. Algo malo está ocurriendo en tu casa. Algo malo puede estar ocurriendo con tu salud. Algo malo puede estar ocurriendo con tus relaciones más significativas. Algo malo puede estar ocurriendo con tus finanzas. A eso estamos refiriéndonos en el mes de abril, a lo malo que nos puede ocurrir y cómo nosotros podemos luchar contra el mal y la maldad. No solamente la que nos afecta, sino la que nosotros mismos producimos. ¿Cómo comienza el versículo o bien el capítulo? Pero la serpiente era astuta. Astucia, capacidad de un individuo o de alguien para valerse de una artimaña, sutileza para lograr sus fines. Lo parecido a la astucia es la sagacidad, la sutileza o la viveza. Entonces, la astucia no siempre es una característica negativa, pero cuando se trata de usar una artimaña, una trampa, un engaño, entonces es algo feo, malo e indeseable. Entonces, la serpiente era astuta, estaba tratando de hacer algo para engañar. Estaba usando un ardid, una trampa, embolatar a alguien. Y esta vez era Eva. Eva, no sabemos si, pues probablemente estaba solita, Eva. Entonces, le dice la serpiente a Eva: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue la orden que le dio Dios a Adán. No, y a la vez sí, porque recuerden, mis queridos amigos y hermanos, que el diablo siempre va a tomar parte de la verdad y mezclarla con el engaño y la mentira. En eso consiste el peligro del Satanás, que nosotros vemos que las cosas no son tan malas como parecen. Entonces el Señor le ha dicho a Adán, es que este es el problema también. Parece que Dios le dijo a Adán y no estaba Eva ahí, y el encargado de haberle dicho a Eva fue Adán. Y yo no sé cómo fue la razón que le dio el hombre a la mujer, pero casi siempre los hombres nos comemos la mitad de la versión, ¿cierto? Sí, esto es. Pues yo no voy aquí a hablar a hablar mal de los hombres y a hablar mal de las mujeres. Lo que sí tenemos que hacer es reconocer que cada uno de nosotros tenemos nuestras limitaciones y nuestros defectos y nuestras vulnerabilidades. Así que
tampoco puedo hablar mal de las mujeres porque son la mayoría. Levanten la mano las mujeres, a ver. Bájenlas, por favor. Los hombres, levanten la mano. Estaba equivocado. Hermanos, en esta mañana podemos ser la mayoría. Podemos vencer. Entonces Dios le dijo así a Adán, le dijo: miren, Adán, todo lo que usted puede ver es para usted. Todo lo que ve. Solamente este arbolito que está acá, al favor del fruto de ese árbol no coma. ¿Se entiende la diferencia? Él le dijo: de todo esto usted puede comer, pero de este árbol no. Satanás le dijo con que Dios les ha dicho: no coman de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta que se parece pero no es lo mismo? Porque esa es la astucia del diablo. En otras versiones dice así: ¿de veras? Con que Dios ha dicho. Así que Dios les ha dicho. Entonces esto nos produce tres cosas al menos. Cuestiona la veracidad de Dios, cuestiona la fuente de la verdad y cuestiona las motivaciones de Dios. Cuestiona. Hace que la verdad sea relativa y nos hace probarla por medio de los sentidos. Escribí esto porque creo que lo vamos a comprobar más adelante. Segundo, dice: la serpiente dijo: no morirán. La serpiente dijo: no morirán. ¿Qué dijo Dios? Morirán. La palabra morir es separarse. En el griego thanatos es separarse. Cuando alguien muere, thanatos es eso, la separación. Probablemente refiriéndose a la separación del cuerpo y el alma, o de lo material de lo inmaterial. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Al menos eso es lo que dice la Biblia. Podemos decir que somos una parte material, una inmaterial, una mortal y una otra mortal, y ya. Pero pues el apóstol Pablo dijo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles cuando venga el Señor. Entonces uno dice: bueno, parece que Pablo tiene en mente que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Cuando alguien muere, se separa su alma de su espíritu y su espíritu del cuerpo. El cuerpo vuelve a Dios y el alma va a dar cuentas al Señor. El cuerpo se deshace porque es material, vuelve al polvo del cual fue tomado. Esa es la idea de la muerte. Entonces la serpiente dijo: no morirán, y Dios dijo: morirán. Entonces hay tres cosas aquí: contradice, se opone y también propone. Esto es lo que Satanás ha hecho desde el principio. Así comenzó todo. Satanás siempre ha querido cuestionar las motivaciones de Dios, lo que Dios ha dicho que es verdad y que es bueno para el ser humano. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso con Adán y Eva? No nos dice la Biblia, pero podemos asumir que Dios está dejando que la voluntad de Adán y Eva pueda funcionar. Dios no hizo muñecos, Dios no hizo robots. Dios le dio al ser humano el libre albedrío, la voluntad. Dios puede ser amado por el hombre o puede ser rechazado por el hombre. Y esto es, o amado o aborrecido por el hombre. Dios nos creó así, a su imagen y semejanza. Así dice la Biblia que creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasó? Eva le creyó a la serpiente. Ella le creyó a la serpiente. ¿Por qué? No sabemos muy bien qué es lo que pasó aquí. No estamos aquí para decir que eso es una fábula porque vemos animales hablando. No, sencillamente es la personificación de Satanás. Incluso en el Nuevo Testamento, Satanás es llamado la serpiente antigua. Entonces, pareciera como que la serpiente antes no se arrastrara. Algunos estudios dicen que tenía alas y que podría ser un animal que caminara erguido, y desde que ella fue usada por Satanás para hablarle a Eva, entonces se arrastró por el piso, como Dios le dijo: ahora te arrastrarás y tendrás una contienda con la mujer. Entonces, esto que estoy hablando, no estoy diciendo entonces que cómo fue que entonces la serpiente era el diablo. No sabemos eso. Lo que sabemos es que Eva no dijo: ay, una culebra me está hablando. No dijo eso. O sea que pareciera
algo que estuviese siendo natural porque era un ambiente perfecto. ¿Sí? No sabemos cómo se comunicó con ella, en qué código, en qué lenguaje, no sabemos. Pero le dejó saber esto y ella entabló una conversación con la serpiente. Y creo que esto es parte de lo que Dios nos tiene que recordar esta mañana. No hables con la serpiente. No entables una conversación con el diablo. No permitas una relación, una conversación con Satanás. Tal vez puedes decirle ahí a la persona que está durmiendo: no hables con la serpiente. No hables con la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Mira el versículo 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le creyó a la serpiente. La Biblia dice, el versículo 6, y vio a la mujer. Por favor, ayúdenme para que podamos tener una enseñanza dinámica. Diga: y vio a la mujer. Entonces ella utilizó los ojos y vio a la mujer, ¿cierto? ¿Qué vio? Vio que el árbol era bueno para comer. 2, era agradable a los ojos. Y 3, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual como un tonto comió así como ella. No dice así la Biblia, no. Se dan cuenta que cuando Dios llama a Adán: ¡Adán, ¿dónde estás? Él se esconde y dice: Señor, es que ¿qué? No me digas si comiste del fruto. Y no fue una manzana, no sabemos si fue una manzana, era el fruto, un fruto. Puede ser una papaya, un banano, qué sé yo, una ciruela, un aguacate. Ya, un fruto. ¿Has comido del árbol has comido el fruto del árbol? Y la mujer: Eva, ¿comiste? La serpiente. Así comienza todo. Así comienza todo. No asumimos nuestra responsabilidad, le echamos la culpa a alguien más, ¿cierto? A mujeres, pobres hombres. Mire, pobre Adán. La responsabilidad cae sobre Adán, de todas maneras, puesto que él fue quien tuvo que haberle dicho a Eva que ese árbol, es más, si se dan cuenta, Eva no sabía cómo se llamaba ese árbol, sino que dijo: ese árbol que está en la mitad del huerto. O sea, Adán no tomó el trabajo de decirle: venga para acá, cariño, hermosa mía, qué sé yo. Yo le digo a mi esposa, es cariño santo: ven para acá, mira, este arbolito se llama el conocimiento del bien y del mal. De este árbol no podemos comer. Del resto, mira, papayuelas, bananos, aguacates, granadillas, semillas de las que tú quieras. Ahí va, tú puedes hacer mercado y coger todo eso que tú quieras, pero de este no tenemos que comer. ¿Está claro? No hizo eso. Dijo: ¿qué habló con Dios? Nada, que no tocamos un árbol que está allá en la mitad del huerto. ¿Cuál será? Más o menos Adán. Los hombres somos demasiado sucintos, ¿no? Al dar razones. ¿Se han dado cuenta de cómo le fue en el trabajo? ¿Bien? Bueno, volvamos a qué fue lo que hizo Eva. Eva vio que el fruto era codiciable, permitió que Satanás la influenciara, la tentó. Ella, de alguna manera, Eva mostró que Dios y lo que Dios había dicho no era tan importante para ella. Satanás logró torcer el entendimiento de Eva y decir que las intenciones de Dios no eran tan buenas como las que él tenía para ella. ¿Sabes qué es lo que Dios ha hecho con ustedes dos? Les está haciendo un mal, porque Él sabe que cuando ustedes coman de ese fruto serán abiertos sus ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás actualmente? Igualito, igual. Nos dice: mira, los planes que Dios tiene con ustedes es aguarles la fiesta.
se están perdiendo de todo lo que el mundo les puede dar. La libertad, el gozo, el placer, el dinero, la fama, todo. Dios quiere privarles de esas cosas que les van a alegrar la vida. Como dice, entonces las intenciones de Dios no son buenas. Entonces a veces la pregunta no es qué me está mandando Dios, sino por qué me está mandando Dios eso. Si la serpiente le atribuyó una mala o incorrecta motivación a Dios acerca de su mandamiento de no tocar este árbol o de no comer del fruto de este árbol. Era una prueba. Es más, ni siquiera importa cómo se llamaba el árbol, ni siquiera si era verde o amarillo, no importaba. Si yo le digo a ustedes, hermanos, vamos a hacer una prueba, nosotros vamos a tocar todo lo que está en este lugar, pero este cofrecito, ese pueden tocarlo si quieren, pero este que está a mi derecha no lo toquen. ¿Sí? Lo que sea. Es una prueba. Sencillamente una prueba de obediencia. Y el Señor le estaba diciendo eso a Adán y a Eva. Quería el Señor probar su amor mediante la obediencia. Porque nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero todo aquel que ama a Dios le obedece. ¿Y cuál es la razón por la cual obedecemos a Dios? Porque le amamos. Si esto no está claro en nosotros, entonces el problema que vamos a tener con el mal va a ser mayor. Nosotros obedecemos a Dios porque nos da miedo ir al infierno, ¿verdad? Acabé de decir que la razón por la cual obedecemos a Dios es porque le amamos. Y algunos, sí, yo tengo que ir no, yo no quiero ir por allá. Pero mire, le felicito. Si usted está obedeciendo a Dios porque tiene miedo al infierno, lo felicito. Es algo. Huya del mal y del pecado porque se va para el infierno. Es algo. Eso es un buen principio. Que caramba. Un día vas a entender que tú vas a obedecer a Dios porque le estás mostrando tu amor hacia el Señor. Quiero agradar al Señor. Y obvio que cada vez que nosotros obedecemos al Señor por amor, pues nos libramos de las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos bien. Eva era más vulnerable que Adán. ¿Dije débil? ¿Qué dije yo? ¿Dije menor? Nada de eso. En tiempos pasados se decía que el sexo débil era la mujer, el exceso femenino, el sexo débil, se decía eso. Y las feministas dejaron claro que eso no es verdad. No, yo tampoco creo que sea así. Pero sí hay vulnerabilidad en la mujer. La vulnerabilidad. Y vio que el árbol era bueno para comer y agradable y codiciable. Esas tres cosas: bueno, agradable y codiciable. Eso significa, no se vio peligroso. ¿Sí o no? ¿Qué tiene de peligroso ese fruto? Ella dijo, no se ve peligroso. ¿No es eso, hermanos, lo que nos acontece todos los días? Cuando vemos las cosas que el mundo hace, decimos, pero no es tan malo, no es tan peligroso. Les voy a contar un testimonio vergonzoso para mí. Hace tres domingos yo me estrellé en la moto eléctrica que tengo por ahí. Esa no pasa de 40 kilómetros por hora. O sea que nunca voy a pecar rompiendo los límites de velocidad. Pero como las calles de ese barrio están todas rotas, yo me fui en contravía a 100 metros. Porque no lo vi tan peligroso. Sí, iba a 20 por hora ahí en contravía. Hasta cuando salió una moto y me estrellé contra ella. Y me rompí un ojo. Me rasgué el párpado. Todavía tengo moradito el ojo. Aclarar que no fue mi esposa. No fueron mis hijos. Yo no me agarré con nadie. Si tengo el ojo ahí morado es por esa herida que me está sanando. Yo no lo vi peligroso. Porque ¿cuántas veces yo no me iba en contravía a 50 metros, 20 metros? ¿Cierto? Hasta que me pasó esto. Y entonces
yo dije, ay, el diablo me estrelló, ¿sí? El diablo quiso acabar conmigo. No, esto es consecuencia de mi maldad, porque no lo vi peligroso. Ahora, ¿quién dice? ¿Quién se estrella a 20 kilómetros por hora y le parece que es grave? Hermano, mira, si yo pego una carrera de aquí hasta el muro, tal vez sea unos 5 o 7 kilómetros por hora que yo pueda tener una velocidad de aquí, y me estrello contra esa pared a 5 kilómetros por hora, me rompo la cabeza, hermano, porque nosotros no lo vemos peligroso. Hay muchas cosas que el mundo nos dice, esto lo hace todo mundo. Mire el tema del aborto, el aborto. Sí, sí, es verdad, estas personas cómo defienden eso del aborto. Si ellos son dueñas de su cuerpo y cosas así, comienza a decir, no dice, pero eso es verdad, eso, pues si todo el mundo lo hace, debe ser porque es bueno, o porque no es tan peligroso estar en ciertos lugares, o ver ciertas cosas, o escuchar ciertas cosas, o hacer ciertas cosas. Eva vio y dijo, se ve bueno, se ve agradable y codiciable. Se ve bueno, es decir, no se ve peligroso. No se ve agradable en el sentido de que me atrae, y se ve codiciable, es yo quiero tenerlo y lo puedo hacer. Bien, Eva se rindió a la tentación exactamente de la manera que Juan, 1 Juan 2:16 nos describe. Miremos el versículo de 1 Juan 2:16, la mayoría de ustedes lo conocen. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el siguiente versículo dice, y el mundo pasa y sus deseos. Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, el mundo no son las personas, sino el mundo es el sistema de cosas que se opone a Dios y que quiere vivir de acuerdo a su propio corazón. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que eso se aplica en Eva? Miren otras versiones. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Me ayudan, hermanos? Diga, placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Diga, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y lo último, lo leemos juntos a la voz de 3. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esas 3 cosas están en Eva, están en el versículo 16 de 1 de Juan, y también están en la parábola del sembrador. Las personas que recuerdan esa parábola que Jesús enseñó, que la semilla cayó al lado del camino, una parte cayó entre espinos y otra cayó entre rocas, entre piedras. Ahí están esas 3 cosas. Jesús dijo, el deseo, la idea es satisfacer el placer físico, y no solamente el sexual, que es el más común y el más peligroso, sino el placer físico como emborracharse, drogarse, fornicar, adulterar y todas las demás cosas que tienen que ver con satisfacer los deseos de la carne. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, lo que entra por los ojos. Y en tercer lugar, el orgullo de las posesiones y logros. En la versión La Palabra de Dios para Todos dice, esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Entonces estamos hablando de la lucha contra el mal, y aquí están las fuentes del mal, cómo nosotros podemos hacer lo malo y cómo el mal nos puede a nosotros causar dolor. En esas 2 direcciones estoy tratando de poner las bases del mes de abril. Entonces, en primer lugar, se dio a los deseos de la carne, vio que era bueno para comer. Después se dio a los deseos de los ojos, agradable a los ojos. Y luego se dio a la vanagloria de la vida, deseable para alcanzar la sabiduría. Quiero ir terminando esta exposición con lo que ocurre luego de que Adán y Eva comen del fruto. Dice la Biblia que se le abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan. ¿Y saben qué dice en la Biblia? ¿Ustedes saben qué fue lo que hicieron? Cosieron o tejieron hojas de higuera, y estudiando, no sé si ustedes conocen las hojas de higuera, pero los comentarios que estuve leyendo es que las hojas de higuera tienen unas espinitas finas y pequeñas. Así, ¿usted conoce la de la mora? La de la mora.
el palo de mora o el fruto, ese palo, ese árbol de la mora también tiene. ¿Se puede usted imaginar? Así, ellos hicieron hojas de higuera y se las pusieron. Entonces, a mí me dio risa cuando leí. Yo no aguantaría eso una hora. Y se hicieron delantales, también dice la Biblia. Es decir, esto es una simbología en cuanto a cómo con nuestras propias fuerzas queremos cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza. Es imposible. Si leemos más adelante encontramos que Dios les hizo vestidos con pieles. Él se encargó, tuvo que haber la muerte de un animal para cubrir la vergüenza, las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Entonces el Señor se aparece, pero antes de eso dice, se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos y se escondieron. ¿Se escondieron? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se escondieron porque su papá les iba a castigar. A ver, levanta la mano el que le corrió, que se escondió su papá alguna vez. Ay, sí, muchos se escondieron. Bueno, habían otras formas también, ¿no? Que me contaron mis amiguitos del colegio que ellos se ponían 2 y 3 pantalones, 2 y 3 camisas o buzos porque los papás no le pegaban en la cola a uno, sino por donde fuera. Entonces se ponían. ¿Por qué se escondió Adán? Porque sabía que algo malo había hecho. El hombre, el ser humano, sigue haciendo lo mismo en nuestros días. Se esconde. Bueno, la sociedad en ese momento está tan alejada de Dios que en un comienzo empezó a excusar el pecado. Después comenzó a practicar el pecado. Después comenzó a promocionar el pecado y en la sociedad está ahora muy orgullosa de practicar el pecado. ¿Se han dado cuenta que ahora hay marchas del orgullo gay? Entonces ahora estamos orgullosos de pecar. Bueno, yo nunca he visto una marcha de borrachos. La marcha. Imagínese eso. Pero muy orgulloso. Haga parte del club, no sé. Pero aquí estamos. Y Dios le hace una pregunta que es una pregunta que muchos teólogos también han tomado para hablar de la razón de ser del ser humano, el tema del mal, el tema del sufrimiento. Y le pregunta Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿Dios sabía dónde estaba? Sí, porque dice que se paseaba en el jardín. Y pues Dios lo sabe todo, lo ve todo, no podemos escondernos de Él. Sin embargo, le hace esta pregunta. Y entonces, ¿dónde estás tú? Y quiero que una a una, no sé si están en una sola diapositiva o si está, no sé. Aquí están la pregunta, esto no es mío, esto lo encontré en un comentario de una página que se llama Enduring Word, o la palabra completa, o la palabra duradera. Y me gustó mucho lo que encontré después de estudiar la Biblia y sacar mis propios apuntes. La pregunta estaba destinada a despertar la sensación de Adán de estar perdido. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona practica el mal? Se pierde. O cuando le da lugar al mal, se pierde. Segundo, la pregunta estaba destinada a conducir a Adán a confesar su pecado. Tercera, la pregunta estaba destinada a expresar el dolor de Dios por la condición perdida del hombre. ¿Se han dado cuenta que los padres, los que tenemos hijos, pues sabemos que nosotros no queremos castigar a nuestros hijos? Bueno, algunos de ustedes sí. Tendrán sus razones.
Pero la idea es que, pues sí, los papás no realmente no queremos ver a nuestros hijos llorando, ni infligirles dolor. Y de alguna manera como que queremos que los hijos reconozcan su desobediencia o su maldad. Y creo que eso tiene efectos legales en nuestras leyes colombianas. Si una persona dice, no, yo soy culpable, como que la ley le cae como con menos dureza, ¿no? Cuando se declara culpable. ¿No es cierto que cuando un hombre se equivoca y se lo reconoce a su esposa, como que es más fácil la reprimenda? Que cuando uno insiste en que lo hizo bien y que lo hizo bien y que lo hizo bien y que lo hizo bien, hasta que por fin dice, sí, ve que lo hizo mal, y entonces el problema como que se agranda. Bueno, eso está queriendo decir, la pregunta estaba destinada a expresar el dolor de Dios por la condición perdida del hombre. Cuando le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Es, Adán, ¿me quieres explicar qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me quieres decir en qué posición te encuentras? Yo te amo, eres mi hijo, eres mi creación perfecta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Es decir, ¿qué posición, qué distancia tienes de ti? Perdón, de mí. ¿Qué distancia? ¿A qué distancia estás de mí? ¿Por qué te escondes? Cuando uno se esconde es porque tiene miedo. Dios le está expresando el dolor que tiene por la condición. Siguiente, la pregunta. Las consecuencias del pecado, somos más propensos a renunciar a los placeres temporales del pecado. Eso está en Hebreos 11:25. Cuando pecamos, siempre van a haber consecuencias. Casi siempre. Siempre. ¿Algunas veces? Siempre. Siempre. Lo que pasa es que
muchas veces no es inmediato las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que produce el pecado? Placer inmediato, en cualquiera de sus manifestaciones. El pecado va a producir placer, la envidia, los placeres sexuales, los deseos de los ojos. Si alguien toma, si alguien se embriaga, si alguien se droga, eso produce algún alivio o placer. Y las consecuencias de practicar el pecado inmediatamente es el placer. Es un placer temporal y es un placer engañoso. Es una felicidad disfrazada. Es un dolor disfrazado de felicidad. Pero ahí está siempre. Pero cuando recordamos que siempre que nosotros desobedecemos al Señor van a haber consecuencias, de alguna manera nos ayuda a tener claro que no puedo meterme en esto, que no puedo hacer esto. Ahí está el Espíritu Santo recordándonos esto, a los jóvenes y los adultos, a los viejos, a los pequeños, que nosotros podemos nosotros vencer en el nombre de Jesús. El desafío directo de Satanás es tratar de lograr que Eva dude de la maldad del pecado. No, primero, que Eva dude de la bondad de Dios. Gracias. Que Eva dude de la bondad de Dios. Tal vez esta mañana, iglesia y amigos, pudiéramos decir: no dudaré de la bondad de Dios. No dudaré de la bondad de Dios. ¿Cuándo es que tú y yo somos tentados a dudar de la bondad de Dios? En los momentos más oscuros de nuestra vida. En los días malos es cuando tenemos la tentación de dudar de la bondad de Dios, porque las circunstancias nos gritan: Dios no está contigo, lo que está sucediendo contigo no le debería suceder a un hijo de Dios. Pero nosotros tenemos que ser firmes y decir: no dudaré jamás de la bondad de Dios. Esto lo declaró, en otras palabras, un hombre llamado Job, que perdió su familia, que perdió sus hijos, 10 hijos, murieron el mismo día, perdió todo lo que tenía, perdió sus posesiones, camellos, asnos, ganado, su riqueza la perdió. En unos cuantos días perdió todo, hasta su salud, y perdió la dignidad frente a su esposa, quien dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job dijo esto: recibiremos de Dios solamente el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no atribuyó despropósito alguno. No dudó de la bondad y la justicia de Dios. Eva dudó de la bondad de Dios. ¿Qué hizo? El desafío directo de Satanás, además, logró que Eva dudara de la maldad del pecado. Maldad del pecado. Y por último, Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. ¿Sí? ¿Puedes poner la frase? No sé si la pusiste. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. Su mentira principal para nosotros es: el pecado no es malo y Dios no es bueno. Les invito a estar de pie con esta frase. Su mentira principal para nosotros es: el pecado no es malo y Dios no es bueno. ¿Quiénes de los que estamos en este lugar, en medio de la circunstancia adversa que estás pasando o que estamos pasando, podríamos decir: Dios siempre es bueno? Dios siempre es bueno. Pero además tenemos que recordar hoy que el pecado traerá muerte, siempre, siempre. Yo anduve muchas veces en contravía, 50 metros, 20 metros. Nunca me pasó nada. Hasta hace 3 domingos que recordé que cuando una persona va en contravía es peligroso y puede perder un ojo o perder a un hijo. Yo iba con mi hijo en la moto
Él fue el que me curó. Me recogió del piso, moribundo. No, no es cierto. Pues, ahí arreglamos con la persona que choqué, le pedí perdón y bueno, ya él me hizo la curación ahí en una farmacia. Nosotros no podemos olvidar jamás esto. Dios nos ama y es bueno. La maldad que nosotros practiquemos tendrá siempre una consecuencia. Siempre. Sin embargo, el perdón de Dios, volvernos hacia Él, como le pregunta a Dios, ¿a dónde estás tú? Hace posible la redención, hace posible el perdón, hace posible entonces que Dios nos discipline para santificación, no para muerte. Finalmente Adán y Eva, si usted lee en el relato completo, los sacó Dios de Edén, del jardín del Edén, lo sacó y le dijo: ahora tienen que valerse por sus propios medios, trabajar fuerte, y Eva va a tener que sufrir cuando tenga a sus hijos, y la serpiente va a tener que arrastrarse, y habrá una guerra continua entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hermanos y amigos, estamos poniendo las bases del tema de abril, luchando contra el mal. Dios sabe lo que piensas, lo que sientes. Todos los que estamos aquí estamos en un proceso, todos en un proceso de santificación. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nunca dudes de la bondad de Dios, nunca dudes del poder de Dios, pero nunca te quedes atrapado en la maldad que cometiste. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, le hace el mentiroso y la verdad no está en él. Pero si confiesa su pecado, reconoce su maldad, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y entonces termina el poder del demonio, el poder del espíritu inmundo, el poder de las tinieblas, termina y se corta ahí. Y entonces estamos sujetos a la gracia de Dios, a la bondad de Dios,